Buenos días, ¿cómo están? Muy contentos de tenerla con nosotros y la dejo con nuestros promotores y nuestras promotoras. Muchas gracias. Buenos días. Pues bueno, buenos días. Como dijo Michelle, mi nombre es Tania Santos y bueno, espero que se encuentren bien de salud y estén pasando esta pandemia de la mejor manera y en las mejores condiciones posibles. Antes de comenzar esta plática, me gustaría agradecer al equipo de educación inicial que opera el programa desde las oficinas centrales en la Ciudad de México. Gracias por la invitación, por compartir este espacio con ustedes y de verdad es un honor y me es muy grato estar aquí. Ya tendremos tiempo de platicar de manera más cercana. He preparado una presentación que lleva como título Pautas y prácticas de crianza. Decidí tener como guía las siguientes láminas que ustedes van a ir viendo durante toda la charla, sobre todo porque creo que así me voy guiando mejor y no pierdo o hablo de más, no me pierdo o hablo de más. La dinámica que tendremos es pues que yo voy conversando sobre los temas que vamos a tratar. En ocasiones leeré algunas definiciones o les pediré que observen algunas imágenes. Por ahí también hay un videíto que quiero que vean. En algún momento también tendremos esta oportunidad de interactuar un poco a partir de las preguntas y comentarios que se hagan al final. Y bueno, pues vamos a empezar. Si pueden ponerme la presentación, por favor. Bueno, esta es la primera. Vamos a la segunda, si me hacen favor, que en donde están los temas. Bueno, el recorrido que vamos a hacer incluye los siguientes temas. En un principio vamos a iniciar describiendo un poco lo que significa el término crianza. Este lo vamos a vincular con las pautas y prácticas de crianza. Después exploraremos las principales características, así como los elementos que constituyen estos dos procesos, incorporando información y ejemplos, para después reflexionar sobre los contextos en donde se desarrollan las prácticas de crianza. En un momento más adelante voy a platicar un poco sobre el desarrollo del lenguaje a partir de las prácticas de crianza. Y la parte final se enfocará en algunas reflexiones sobre lo que ocurre cuando prácticas y pautas que no comparten los mismos referentes entran en tensión. Básicamente, esto es lo que vamos a estar platicando durante esta hora que dure esta parte del seminario. ¿Sí pueden poner la que sigue? Vamos a empezar con algo básico, digamos. ¿Qué quiere decir crianza? ¿Qué elementos están involucrados? ¿Quiénes participan y cómo lo hacen? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Vamos a observar la siguiente lámina. Muy bien. En la lámina que aparece, ¿sí? Véanla, ya la hicieron grande, muchas gracias. Elijan por lo menos 3 elementos que de acuerdo con su experiencia son los elementos sustanciales que pueden definir el término crianza. Por supuesto, no puse ahí bebés o niños, sino todo lo que rodea a su crianza. Voy a dejar 10 segundos para que vean y apunten. Recuerden, esos 3 elementos que según ustedes sean sustanciales para definir este término. Bueno, como pueden ver, es difícil decidir los elementos cruciales porque todos los que aparecen forman parte de lo que la crianza constituye. Si se fijan, algunos son actores que desempeñan un papel fundamental, otros son fines que se buscan, otros son partes del proceso, otros son indicadores, otros son de manera como más general, otros son más específicos y quizá falten muchos más, pero yo quería hacer este ejercicio con ustedes sobre todo para que ustedes dimensionen e imaginen la cantidad de elementos que están alrededor y que forman parte del término. Vamos a ver un poco qué es lo que entendemos entonces por crianza. ¿Le pueden dar a la que sigue, por favor? Y bueno, después del ejercicio anterior, miremos estas 3 definiciones que podrían ordenar de alguna manera las características del término y las voy a leer. Dice la primera, la crianza es un aspecto en la realidad, permite comprender las realidades socioculturales diversas.
las representaciones simbólicas, las creencias, los patrones, los hábitos, las pautas, las normas y los sistemas o prácticas de crianza en los procesos formativos de niños y niñas. Una más dice, la crianza refiere a los conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y social y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar. Dice una más, la crianza no comprende solo una serie de prácticas fácilmente observables e identificables, sino que como expresión cultural conlleva un conjunto de creencias, saberes, valores, preconcepciones y concepciones sobre los niños, sobre la familia, sobre el rol de los adultos. ¿Pueden poner la que sigue, por favor? Entonces, decimos que la crianza tiene que ver entonces con el desarrollo del niño, pero también con su alimentación y su salud, pero también con los cuidados y protección, así como la interacción en determinado contexto social o medio social, es decir, las relaciones, la socialización. Dicen los especialistas que la crianza implica 3 procesos psicosociales, que son los que aparecen en la lámina. Por un lado, están las pautas de crianza, es decir, lo que debe hacerse, digamos. De otro lado están las prácticas que nos indican qué es lo que se hace y cómo se hace. Y por otro están las creencias, es decir, aquellas actitudes o percepciones que nos dicen el por qué se hacen las prácticas de crianza. Vamos a ver cada una de ellas de manera más específica para que tengan ustedes un panorama más amplio sobre cada término. Vamos a la que sigue, por favor. Y dice aquí, me voy a permitir leer esta primera definición. Dice, las pautas de crianza de una cultura aluden a las normas de crianza. Se incluyen los estilos generalmente aceptados y los tipos de cuidados esperados de los cuidadores al responder a las necesidades de los niños en sus primeros meses y años. Definen la crianza de una manera que asegura la supervivencia, mantenimiento y desarrollo del grupo o cultura, así como del niño. Y viene un ejemplo. Por ejemplo, una comunidad con los mismos referentes culturales tiene ciertas expectativas en términos de cómo el niño aprenderá a volverse un miembro responsable de la sociedad. Entonces, el término pauta de crianza también se encuentra en la literatura como patrón. En realidad, esto de las de las pautas de crianza se refiere a todo aquello, a las recomendaciones, a las sugerencias, a las conductas, a las formas de ser y actuar, que sigue una cultura determinada. De manera general, podemos pensar en las pautas, tal y como lo apunta un documento que realizó UNICEF sobre prácticas de crianza, y ahí las especifican como, voy a permitirme leer esto, un conjunto predeterminado de formas relativamente específicas de criar a los niños y que se refieren a los bienes ideales de la cultura, valores, creencias, concepciones, educación y comunidad. Pensemos como ejemplo que en una comunidad indígena, solo por poner un ejemplo, los integrantes de la comunidad esperan que los niños se involucren como observadores y practicantes en actividades y trabajos familiares comunitarios. Esto que acabo de mencionar es parte de unos indicadores socioculturales que la doctora María Bertel y un equipo de investigadoras propusieron en un estudio que al ratito les voy a platicar. Pero bueno, a lo que iba es que esta pauta, esto que acabo de indicar, resulta que los padres y madres toman en consideración para que los niños participen en sus actividades de sustento, como puede ser, no sé, el trabajo en la cosecha o para tallar madera. Veremos más adelante que en donde se concretan estas pautas es en las prácticas, en lo que se hace y quiénes participan, cómo se hace. Entonces, ¿podemos poner la siguiente? Vamos a ver ahora un poco sobre las creencias. Las creencias se trata, como estaba diciendo hace ratito, de actitudes o percepciones. Dicen los especialistas que las creencias y actitudes que tienen las mamás, los papás, los abuelos, en fin, los cuidadores,
que están a cargo de la crianza de los niños, se asocian con representaciones sociales que se tienen respecto a la niñez, las etapas de desarrollo y las habilidades que deben lograr en cada etapa. La explicación de por qué se usan prácticas particulares de crianza viene justo, como se menciona en la lámina, de las tradiciones, los mitos y los sistemas religiosos que subyacen a la cultura. Es decir, a toda una cosmovisión, a una forma específica de concebir la vida y el mundo y de cómo nos relacionamos en él. Vamos a leer algunos ejemplos concretos en donde se ponen de manifiesto las creencias. Tengo aquí el libro, me voy a permitir leerlo. Permítanme un segundito. Y leo. Fíjense. Las suegras o abuelas aconsejan que las mamás recién paridas no deben dormir mucho porque existe la creencia de que existen brujas en la comunidad, quienes se vuelven bolas de lumbre o se convierten en guajolotes y pueden entrar a las casas por las ventanas para chupar a los niños. Entonces, para que no les pase nada y protegerlos, hay que ponerles la ropa al revés, ponerles unas tijeras en forma de cruz enfrente de la cama o la cuna y untarles ajo en las uñas de las manos y de los pies. También hay que poner ajo en la puerta del cuarto donde se duerme el bebé, porque a las brujas las espanta el ajo. ¿Sí? Esta es una práctica que se hace en el estado de Hidalgo. Ahora les voy a leer otra que es más hacia el istmo, allá en Oaxaca. Dice, las personas que hacen tortilla a mano tienen una jicarita de agua. Entonces, cuando hacen la tortilla se mojan la mano y ya después de que terminaron la tortilla, si el niño quiere agua, de esa agüita que están haciendo la tortilla le dan de tomar al niño. Consideran que es para que el niño hable bien, para que no tartamudee. Se le da al niño a la edad de 2 años, de 1 año, cuando el niño ya empieza a hablar. Entonces, si se fijan, esa última es de Oaxaca, de la región del Istmo. Y tengo una más que quiero compartirles, ¿sí? Esta última ejemplo lo obtuve de un documento que es un artículo que presenta Robert Myers. Robert Myers es un investigador que ha recopilado muchísimas prácticas de crianza desde hace muchos años, no solamente de México, sino de muchos lugares de Latinoamérica y del mundo, y desde hace mucho. Entonces, dice, los niños recién nacidos son por lo general envueltos y colocados en una canasta forrada con una manta, cerca de las madres por unos días. Los padres, familiares y vecinos no expresan abiertamente su alegría o admiración por el bebé por miedo a que los espíritus se lo lleven. Los parientes dicen en voz alta, ¡qué bebé más feo!, para engañar al espíritu. Entonces, lo que podemos notar nosotros en estos 3 ejemplos es que todas estas creencias se manifiestan en prácticas que se hacen, es decir, acciones concretas. Una constante en muchos pueblos es la idea de protección a los recién nacidos. En muchas culturas se dice que los niños tienen un don, ¿sí? Y que llegan con un don y que por eso hay que protegerlos. En muchas otras se manifiestan conocimientos y saberes sobre los males que curan las plantas, como por ejemplo el mal de ojo o algunas otras prácticas que se hacen para curar algunos males. Pienso también, por ejemplo, en los cuidados que se le da a las chicas embarazadas en torno a los antojos, por ejemplo. Muchas de estas creencias pueden manifestarse por medio del consejo. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, fíjense bien, voy a dejarles 15 minutos, ¿sí? Miren con atención, 15 minutos, perdónenme, no, 15 segundos. Miren con atención las siguientes imágenes. Anoten en algún cuaderno, hoja, servilleta, en la computadora o en lo que tengan a la mano. Anoten qué tipo de práctica se asemeja de las que aparecen ahí, se asemeja a prácticas que normalmente ustedes observan en los contextos en donde trabajan o conviven. Les voy a dar 15 segundos, acuérdense, tienen que poner o pensar en una práctica que, que se asemeje a las prácticas que normalmente ustedes observan.
Seguramente ahorita ya tendríamos una recopilación de prácticas súper extensa y sería bueno que tuviéramos un foro para platicar de ellas. Pero bueno, todos los ejemplos que aparecen aquí, los que ustedes acaban de poner en lo que escribieron, ponen de manifiesto una práctica de crianza propia de alguna cultura, como puede ser el uso del rebozo o la recreación de juguetes o objetos con productos que se hacen en la comunidad, el papel de los hermanos, por ejemplo, para el cuidado de los más pequeños, el baño con determinadas plantas o hierbas, la incorporación y participación de los niños en las labores de sustento o elaboración de alimentos, como por ejemplo el niño que está saliendo con los peces o la niña que está en donde están con la masa, por ejemplo, el contacto con la naturaleza, como el niño que o con la tierra, también aparece un ejemplo de una niña, casi no se ve, pero está jugando con la tierra, el descanso y uso de la hamaca o el cuidado, ¿no? También de, de las plantas. Detrás de todas estas prácticas hay una pauta de crianza y también hay una creencia, que no se explica por qué se llevan a cabo. Vamos entonces de lleno con lo que son las prácticas de crianza. ¿Pueden poner la que sigue, por favor? Muy bien, gracias. Eh, Voy a referirme a diferentes definiciones que recopilé sobre las prácticas de crianza. Ahí en la lámina aparecen 4 balacitos en donde de alguna manera se sintetizan lo que voy a platicarles ahorita de manera más amplia. Dice aquí, el concepto prácticas de crianza expresa de forma global las acciones que realizan los padres para educar a sus hijos e incluye las pautas y las creencias que orientan dichas acciones. Les voy a leer una de las definiciones que a mí me gustó más, ¿no? Que es la que yo he tomado como más en consideración. Dice, la práctica es lo que la gente realmente hace. Las prácticas son realmente lo que las personas que cuidan a los niños hacen en la vida diaria para responder a las necesidades que tienen los niños para que estén bien alimentados, evitar las enfermedades y los accidentes y aprender a conocer el mundo que le rodea. Las prácticas de cuidado y crianza se refieren a aquellas acciones que se basan en las creencias, costumbres, hábitos y rituales que los miembros de cada comunidad o grupo étnico llevan a cabo con el propósito de promover el crecer bien, el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños, así como para orientar y cimentar las bases de su identidad y pertenencia social. Voy a comentarles ahora algo que me ha parecido muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Hay un documento muy interesante que se realizó en el año 2018. El documento se llama Prácticas de Cuidado y Crianza. Es un estudio que se hace en Colombia por parte de la OEI y el Ministerio de Educación. Ahí los investigadores apuntan que cuando se habla de prácticas de crianza hay que indagar en las prácticas y su vinculación con la cultura que las lleva a cabo. Y entonces hacen una subclasificación de las prácticas muy interesante y dice, por ejemplo, que las prácticas de cuidado pueden referirse a los hábitos de vida saludables, como prácticas de alimentación, en donde el consumo de alimentos que se producen localmente se constituye como una alimentación balanceada. Por otro lado, están las prácticas de higiene que se relacionan con el cuidado del cuerpo, digamos, ¿no? Y ahí no olvidemos, por ejemplo, esta vinculación con los conocimientos y saberes que tienen los grupos originarios sobre las plantas en cuanto a higiene personal, por ejemplo. Mencionan también los investigadores prácticas de descanso y estas me parecieron muy, muy interesantes porque dicen que no solamente es simple relajación, sino que se asocia a formas de estado profundo de revelaciones, consejos y señales. También están las que mencionan como prácticas de salud física y espiritual, sobre lo cual aquellas formas o son aquellas formas de medicinas que utilizan las comunidades de grupos étnicos o grupos originarios para la prevención, armonización y cura de enfermedades biológicas o culturales, ¿sí? Como el mal de ojo, por ejemplo.
También están las prácticas del buen trato, que esta práctica se relaciona con el buen vivir, con el bien vivir, desde términos que tienen que ver con el equilibrio, la armonía, la reciprocidad con los seres naturales, con los seres sobrenaturales, con los otros y consigo mismo, procurando garantizar la dignidad, libertad y respeto para la construcción de acuerdo. Creo yo que esto es de suma importancia. Es decir, si nosotros nos preguntamos por qué son importantes las prácticas de crianza, porque, bueno, pues resulta que todas estas acciones que tienen su base en las prácticas tradicionales, en las creencias compartidas, todas ellas refuerzan la identidad sociocultural de un grupo, la pertenencia, la seguridad. Esto se vincula con el bien vivir de las personas, es decir, al sentirte parte de un colectivo, ¿sí? Al tener seguridad hay tranquilidad y también hay fuerza. Vamos a ver la que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a ver un video muy pequeñito, si me hacen favor de ponerlo. Espero que salga el video. Creo que bueno, el video, como les dije, es muy pequeñito y no se escuchó, o bueno, al menos yo no escuché el audio, pero lo que sí se alcanza a percibir es justo, creo que no sé si lo van a repetir, me están diciendo aquí en el chat que sí, efectivamente no salió con sonido. ¿Lo podrían repetir o ya me sigo? Creo que sí lo van a repetir. A ver si se escucha el audio. Parece que ahí está. Bueno, aunque no tenga el audio, fíjense bien en lo que hace el niño y en lo que está haciendo el papá y en lo que hace la mamá. Muy bien. ¿Qué les pareció? Obviamente no tuvo el audio, pero en el audio el papá iba diciendo de qué manera se incorpora el niño a las acciones o al trabajo del papá, ¿no? Si ustedes tuvieran la oportunidad de documentar y analizar una práctica de crianza completa o un momento más extenso, ¿en qué se fijarían? ¿Qué harían? Vamos a analizar lo que vieron en el video, aunque haya sido muy breve, ¿no? Solo en 30 segundos que duró el video voy a hacer una serie de cuestionamientos sobre él, todos relacionados con la práctica de crianza. Y empiezo los cuestionamientos. ¿Qué ocurrió en este video? ¿Podemos decir que es una práctica de crianza? ¿Por qué? Si tuviéramos todo el tiempo de observar lo que hace el niño o los papás, ¿cómo podríamos describirla? ¿Quiénes participan en la práctica? ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿Le hablan al niño? ¿Cómo le hablan? ¿En qué lengua le hablan? ¿Qué le dicen? ¿Qué indicadores socioculturales se pueden identificar? ¿Qué significa esto o por qué es importante para los padres? ¿Qué más? ¿Cómo se comporta el niño? ¿Cuál sería la pauta de crianza vinculada a esta práctica? ¿Cómo se relaciona esta práctica con mis indicadores como promotora educativa, por ejemplo? ¿Con quién puedo platicar más sobre esta práctica? ¿Qué puedo resaltar de la práctica? ¿Qué puedo mejorar de esta práctica? Pensar en todos estos elementos nos puede ayudar a comprender de mejor manera una práctica de crianza. Pero bueno,
¿Podrían poner la lámina? Gracias, gracias. Dice, análisis de una práctica de crianza. Dice, ¿por qué es importante identificar y analizar las prácticas de crianza? Y bueno, imaginen que por azares del destino a ustedes, ¿sí? Voy a poner el ejemplo con una promotora. Imaginen que una promotora cambia de lugar de residencia y vive ahora en una comunidad, trabaja como promotora educativa, pero en una comunidad que no es su comunidad, en donde de entrada se habla una lengua diferente a las que habla la promotora o a la que habla la promotora. En esta comunidad, que es una comunidad indígena, eh, ella, de manera muy responsable, planea la sesión que va a tener, la primera sesión que va a tener con los padres de familia y con los niños. Entonces, de manera muy rigurosa, hace la planeación de las actividades que va a hacer y propone una lluvia de ideas para conocer qué actividades les gusta hacer con los hijos y así decir algunas anécdotas y conversar. Básicamente eso era lo que tenía planeado, ¿sí? Entonces, el día que es la sesión, entra ella a la sesión y resulta que la sesión, todas las actividades que ella había contemplado, duran nada más 10 minutos y ninguna de las madres participó. Entonces ella, cuando sale de la sesión, pues se siente, está muy, obviamente muy sacada de onda, está muy consternada y pues no sabe qué fue lo que pasó o no sabe qué fue en lo que falló o qué es lo que ocurrió, ¿no? Muchas veces, eso es lo que pasa, y voy a citar otra vez a Myers, frecuentemente los programas que se diseñan, perdón, sin un entendimiento claro de la cultura en donde se ofrece. En el caso de este ejemplo de una promotora, eh, quizá hubiera servido mucho o hacer este análisis cultural, porque entonces resulta que a la comunidad a donde llegó, el silencio tiene un valor importante, es decir, los integrantes de la comunidad, eh, o para estos integrantes de la comunidad, el silencio ocupa un lugar en su vida y tiene un significado particular. Entonces, este acercamiento cultural que yo les planteo se puede promover o llevar a cabo haciendo tipo de etnografía en las comunidades, ¿sí? Que nos permiten conocer más sobre estas prácticas y comprenderlas, ¿sí? Eh, Me acuerdo, por ejemplo, de esta parte de etnografía en las comunidades, de el trabajo que tiene Fernando Soberanes y también Lois Meyer, ¿no? Y otros especialistas en el estado de Oaxaca, quienes trabajaron con docentes de educación inicial y una de las acciones que a mí me encantaba y me parecía muy interesante era la cuestión de documentar estas prácticas y tomar fotografías de las prácticas en su hacer diario para después describirlas y analizarlas. Pero bueno, vamos a volver al por qué es importante identificar y analizar las prácticas de crianza. Esto está en la lámina y lo propone Evans y Myers en un artículo sobre prácticas de crianza de los años 90. Pero bueno, dice, ¿por qué son importantes? Pues para darnos cuenta que no hay una sola lógica o forma correcta de criar a un niño. No hay un modelo que sirva a todas las realidades. Para garantizar el derecho de los niños y niñas a tener una identidad. También es importante como vía para conocer, reconocer y valorar los conocimientos y experiencia de los habitantes que comparten una cultura y así respetar los valores culturales. También porque podemos indagar si las prácticas culturales y ancestrales tienen vitalidad. Y también nos va a permitir apoyar y mejorar el proceso de crianza. Ujú. Entonces vamos a ver la lámina que sigue. Si me hacen favor de ponerla. Ah, muy bien. Sí, necesito que aparezca en grande porque como tiene mucho texto, necesito que alcancen a ver. Dice la lámina. Algunos elementos que nos ayudan a identificar indicadores socioculturales en las prácticas de crianza. Quiero que observen algunos elementos que nos ayudan a identificar indicadores socioculturales justo en las prácticas de crianza. Estos indicadores, yo les había hablado hace ratito, que son o fueron propuestos por María Bertelli y otras investigadoras en un estudio que hicieron en 5 estados de la República Mexicana sobre prácticas de crianza.
Solo voy a leer algunos para que ustedes se hagan una idea del tipo de referentes que podemos identificar en una práctica de crianza. Por ejemplo, aprender con respeto a partir del trabajo con la madre tierra y en compañía de adultos. Aprender los valores del trabajo, el respeto a las personas y temen avergonzar a la familia, disculpen. Se comunican en lengua indígena y en español en determinados contextos comunicativos. Todos estos elementos, si bien son bastantes o indicadores, pueden ser de utilidad cuando nos acerquemos a la identificación y al análisis de las prácticas de crianza. ¿Pueden poner la que sigue, por favor? Y bueno, vamos con un tema también interesante vinculado a lo que estamos hablando. Dice, ¿en qué contextos se manifiestan prácticas de crianza? Las prácticas de crianza, como hemos visto, como sabes, se presentan en todo el territorio nacional, ya sea en la baja cuando los niños van a recoger pitaya o más hacia el sur cuando las madres les dicen cariños en zapoteco a sus hijos. México es un país diverso. Ahí lo puedes ver. Cada círculo en amarillo que aparece en el mapa es una lengua indígena, una lengua nacional diferente al español. México es un país en donde conviven diferentes visiones sobre la vida y los elementos que la conforman, así como la forma en que nos relacionamos unos con otros. Si tomamos esta perspectiva tan diversa, ¿sí? Entonces podemos decir eh, que hay distintas concepciones sobre lo que debe ser la crianza. Es decir, lo que puede ser bueno para unos no lo es para otros. Y dependiendo del contexto sociocultural, imaginen cuántos hay en nuestro país, las prácticas de crianza conviven con otras prácticas concebidas desde diferente lógica. Así que estas prácticas pueden manifestarse de diferente forma. Hay comunidades en donde las prácticas tradicionales, estas prácticas ancestrales o estas prácticas que van transmitiéndose por generaciones, están en contacto con otras que no tienen su concepción en lo tradicional. Aquellas lugares o comunidades o localidades en donde estas prácticas se van perdiendo, se les puede llamar comunidades en transición. Las prácticas tradicionales se van dejando a un lado, ¿sí? A este fenómeno se le conoce como aculturación, es decir, lo que María Bertelli denomina como un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro, usualmente en detrimento de sus propias bases socioculturales expresadas en conocimientos, significados y valores propios. La asimilación, por su parte, refiere a la pérdida de la identidad cultural, de la cultura minoritaria, ¿sí? Es decir, hay por lo menos dos culturas, ¿sí? Una de ellas pierde, es decir, la cultura se asimila. Y por último, viene ahí el desplazamiento lingüístico, que ocurre cuando dos o más lenguas entran en contacto y las prácticas de uso de la lengua se van sustituyendo por aquellas que tiene la lengua dominante, ¿sí? Esto provoca justo que haya un desplazamiento lingüístico y que eventualmente haya una pérdida o la pérdida de una lengua. Pero volvamos al mapa y si los observamos bien, nos podemos dar cuenta que muestra las diferentes lenguas nacionales que se hablan en nuestro país. Se les denomina agrupaciones lingüísticas y cada una de ellas tiene sus distintas variantes lingüísticas. En total son 68 las lenguas y 364 variantes. Esto significa que hay 364 formas diferentes de comunicarse en alguna lengua originaria. Solamente del mixteco, por ejemplo, hay más de 80 variantes. Les muestro esta imagen porque quiero decirles que los servicios de educación inicial de CONAFE están presentes en muchas comunidades indígenas. Apenas ayer me llegó el dato actualizado del ciclo 2021 y resulta que en total, en todo el territorio nacional,
hay 95.338 familias atendidas en localidades indígenas. No es un número menor, ¿verdad? Por supuesto que el número de familias es vasto en estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero, en Chiapas. También hay muchos servicios en Hidalgo, en Veracruz, en Yucatán, incluso en San Luis Potosí, en menor proporción en otros estados, pero están a lo largo de todo el territorio nacional. Estos servicios, por lo regular, están en comunidades aisladas, en zonas rurales de difícil acceso, pero también están presentes en localidades más grandes, ¿sí? En algunas de ellas, la lengua originaria de la localidad tiene mucha vitalidad, es decir, hay una comunidad de habla que utiliza la lengua para comunicarse y expresarse en cualquier espacio público. En muchos otros lugares, por diferentes razones, como puede ser, eh, no sé, cuestiones de discriminación o racismo, o incluso situaciones derivadas de procesos de migración que llevan a esta aculturación y asimilación, las prácticas tradicionales, ¿sí? Las ancestrales se pierden, pero con ellas también se pierden las lenguas. Esto es muy importante porque esta condición, este sentir que la lengua materna, tu lengua materna, ¿sí? Es algo que no tiene utilidad o, o pensar que no es valiosa o que es un obstáculo más que una ventaja, provoca que los padres y las madres decidan no transmitir, no hablarles nunca en su lengua materna y solo utilizar el español con los niños. Por ahí quiero comenzar la reflexión sobre el desarrollo de la lengua. La que sigue, por favor. Y bueno, en todas las prácticas de crianza, sin importar en dónde se realicen, el lenguaje y la comunicación es un factor imprescindible. Partamos de esta diversidad que hablábamos cuando revisábamos el mapa de las lenguas. Les decía que en el periodo en donde se atiende la educación inicial, es decir, de los 0 años a los 3 años 11 meses, es justo donde se define la lengua materna de los niños y son los padres quienes deciden o no pasar o transmitir su lengua materna. En algunas pláticas que he tenido con algunas promotoras, me han dicho que entienden perfecto que la lengua es valiosa, que la lengua debe transmitirse, pero no saben qué hacer para que estos padres y madres desmonten estas creencias negativas, que no es útil, que no vale, que les va a causar dolor a los niños. Bueno, podríamos empezar por por platicar, por ejemplo, del fortalecimiento cognitivo que tiene el cerebro de un niño bilingüe. Tiene la capacidad de navegar de manera inmediata y en ocasiones casi perfecta entre dos sistemas lingüísticos que conviven, sin importar las lenguas que sean, ¿eh? Tener una segunda lengua te fortalece, te permite crear estrategias para aprender nuevas lenguas y nuevas cosas. Te permite también, por ejemplo, pensar y expresarte desde dos o más ópticas diferentes. Buscaríamos entonces en las madres y en las chicas que están embarazadas y en los padres o en los cuidadores, eh, promover un bilingüismo aditivo, es decir, aquel en donde ambas lenguas que están conviviendo, ¿sí? Con las que los niños tienen contacto, se nutren de manera permanente. Las habilidades lingüísticas se fortalecen sin que una sea más o menor que la otra o menos que la otra. Y una cosa más, en ocasiones es probable que los padres no digan que hablan y entienden alguna lengua, ¿no? O rechacen su origen indígena y lo esconden, ¿no? Esto sobre todo ocurre en aquellas localidades o zonas urbanas, por ejemplo, o semiurbanas, en donde, según nosotras, no hay población que hable otras lenguas. Eh, Desde mi punto de vista, no debemos juzgar nunca. Razones fuertes tendrán, pero lo que sí podemos hacer es trabajar con ellos para ver los beneficios y ver por qué la lengua materna es importante. No solo porque es un derecho, sino porque también tiene significado para la cultura o significados para la cultura, para lo que somos y lo que a partir de ahí expresamos. Y me recuerda un poco a lo que decía la doctora María Emilia ayer, que mencionaba
sobre la importancia de hablarles a los bebés en la lengua indígena materna, ¿no? Eh, Vienen ahí una lista de acciones para el fortalecimiento y desarrollo de la lengua. Voy a referirme a algunos de ellos de manera más extensa. Dice, entender la complejidad de las lenguas para su valoración. Yo, el primero que pondría y que no aparece ahí es realizar un diagnóstico de tipo sociolingüístico, no un gran diagnóstico, sino nada más tener algunas tareas o diseñar algunos instrumentos que nos permitan conocer cuál es la situación que tiene la lengua en la comunidad en donde trabajamos. Es decir, qué lengua se habla, qué variante se habla, quiénes son los que hablan estas lenguas, eh, medir el grado de vitalidad, pero medirlo a partir de la experiencia que tienen ustedes trabajando en esas comunidades. Es decir, viendo en qué lugares se habla, si se utiliza en todos los aspectos, qué pasa con los grupos que están en sus sesiones o las personas que están en las sesiones, si la hablan o si no la hablan, entonces cuándo dejaron de hablar en su familia la lengua, ¿no? Otro que viene ahí es entender la complejidad de las lenguas para su valoración. Y esto tiene que ver en proponer algunas reflexiones para que los padres de familia o los cuidadores comprendan que las lenguas originarias son igual de complejas que cualquier otra lengua, que puede ser chino, puede ser árabe o puede ser alemán, inglés, son igual de complejas, ¿sí? Otra opción es hacer historias de vida o narraciones en donde se expresa el uso de la lengua en la familia. Ujú. Uno más es hacer juegos con la lengua en donde busquen palabras o expresiones o frases que solo existen en su lengua, pero no en español. También podemos buscar interlocutores como las abuelitas, ¿no? Que cuenten historias, leyendas, anécdotas, consejos, enseñanzas para los niños y padres en lengua indígena. También se pueden organizar visitas a donde se hacen oficios o a la cocina, a la milpa, con el objeto de exponer a los niños más pequeños a estas prácticas comunicativas en otras lenguas diferentes al español. También podemos recuperar narraciones orales y, si es posible, hacer talleres de grabación de cuentos, leyendas, mitos, hacer presentaciones bilingües para que los niños se acostumbren a que las lenguas se hablan también en otros espacios. También ahí faltaría incluir, por ejemplo, toda esta recopilación de lo que es el arrullo, por ejemplo, o los cantos, ¿no? Recuperar todas estas cuestiones que están dirigidas de manera directa a los niños y en donde el lenguaje es el medio por el cual se transmiten cosas. Avanzamos a la que sigue, por favor. Bueno, em, mm, esta lámina lleva como título Equilibrio entre pautas y prácticas de crianza. Me voy a referir en específico a una situación de tipo, o más bien un choque intercultural, es decir, cuando no se comparte la misma idea o no se tienen los mismos referentes sobre las pautas de crianza y las prácticas de crianza. La lámina debería resaltar eso, pero me parece que faltó integrarlo. Bueno, muchas veces la crianza y todo el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños se vincula con valoraciones estandarizadas, tipo las que tiene la Organización Mundial de la Salud, pero muchas veces todos estos lineamientos dejan a un lado la relación que existe entre el niño y su entorno inmediato, es decir, con la naturaleza, con sus costumbres, con sus tradiciones, ¿sí? Otras veces creemos que no hay un punto de encuentro o diálogo entre lo que nosotras pensamos que es correcto y lo que las comunidades dan como correcto, ¿sí? Sus propias pautas, ¿no? Los padres, madres, abuelos, en sí los cuidadores, no nos entienden, ¿no? O parecen no entendernos, o desde nuestro punto de vista no ven lo que verdaderamente es bueno para sus hijos. No hay una interlocución. Más que enfrascarnos en un conflicto de orden cultural,
Debe quedarnos claro que las prácticas de crianza indígenas no pueden y no deben concebirse como un obstáculo para el desarrollo de su trabajo como promotoras educativas. Necesariamente debe buscarse un diálogo entre culturas, ¿sí? Entre creencias y convicciones. Y este diálogo no siempre va a ser amable, ¿sí? No va a ser amable porque hay muchas cosas o fuerzas para proteger lo que nosotros creemos y de lo que estamos convencidos, ¿no? No es un diálogo amable, pero sí es un diálogo necesario. Se trata de buscar un conocimiento mutuo, ¿sí? En donde ambas partes, o sea, más bien en donde ambas partes se fortalezcan. Déjenme buscar una cita que tenía aquí preparada aquí está. Dice la cita: respetar e incorporar la sabiduría local, empezando por lo que la gente realmente cree y practica, sin juzgar por adelantado si estas creencias y prácticas son perjudiciales o útiles. ¿Mm? En realidad, todo esto es un proceso bastante complejo porque en efecto hay muchas prácticas de crianza positivas, son prácticas con un alto valor cultural y sin embargo también hay algunas prácticas que no necesariamente son benéficas para los niños. Debemos recordar que los niños son sujetos de derecho y podemos partir de ahí para buscar formas en que se garanticen sus derechos universales. Les voy a mencionar, por último, algunos factores que pueden ayudarnos, eh, o que más bien que los especialistas han identificado y que pueden ayudarnos a llevar a cabo este diálogo. Dice, por ejemplo, que se espera establecer relaciones dialógicas que permitan conocer las prácticas y creencias de la familia de manera que puedan fortalecerse aquellas positivas e identificar las que necesitarían una transformación. La práctica debe ser analizada de manera colectiva, ¿sí? Y la cuestión de indagar de manera permanente, eso puede resultar un mecanismo que permita la valoración o el conocimiento, el reconocimiento y la valoración de estas prácticas y que nos ayudará a entender formas particulares de comprender la realidad o el mundo en que nosotros vivimos y en el que conviven también estas otras culturas. Piensen en los contextos diversos, ¿sí? En que no hay una forma correcta de crianza. Denle voz a la gente que conoce, a los conocedores, a los especialistas en la cultura. Denle voz a su experiencia y recuerden siempre esta parte del derecho de la identidad cultural. Todo esto me recuerda un poquito al procedimiento que propone el equipo de educación inicial de CONAFE, que se llama Acompañando la Crianza. Puede ser una guía útil para ustedes, ya que ahí se hace justo todo un análisis de las prácticas que se va llevando pasito a paso. Y bueno, para cerrar esta intervención vamos a recopilar un poco lo que platicamos, porque ya sentí que me tardé muchísimo, pero bueno, pasamos desde el concepto de crianza y su vinculación con las pautas, eh, después con las prácticas y las creencias. Después viendo estuvimos viendo su identificación, su análisis y también su importancia. Incluimos también algunas reflexiones sobre cómo establecer un equilibrio cuando las pautas y las prácticas vienen de referentes diferentes. Y también hablamos un poco del desarrollo del lenguaje, de la diversidad lingüística y cultural de México y del desarrollo del lenguaje vinculado a prácticas de crianza. Toda esta reflexión puede servirnos para hacer una intervención, creo yo, que tenga una base mucho más pertinente y significativa para el trabajo con los niños y sus familias. Creo que es todo. Sí, una cosita más. En un rato enviaré al equipo central de CONAFE un listado con la bibliografía que consulté sobre el tema por si desean explorar un poco más. Y bueno, esto es entonces todo por mi parte. Espero que haya sido útil. Reitero mi agradecimiento a René y a Magda y a todo su equipo. También, por supuesto, a ustedes por escucharme y por
por acompañarme en esta mañana. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias por tu participación. Sí tenemos algunas preguntas de nuestras promotoras. ¿Nos puedes mencionar nuevamente el nombre del autor del libro de donde diste lectura acerca de las creencias, por favor? Sí, claro. El libro se llama, lo voy a mostrar aquí. El libro se llama Análisis, bueno, mejor de este lado se ve. Análisis y propuestas para el fortalecimiento del programa de educación inicial del CONAFE, una mirada antropológica. Y como les decía, es una investigación, son los resultados, el libro muestra los resultados de una investigación que realizó María Bertelli, la doctora María Bertelli, con otras investigadoras. Ellas trabajaron en 5 estados de la República, en Hidalgo, en Oaxaca, en Chiapas, en Coahuila y en Yucatán. Y entonces ahí hacen toda una, digamos, muestran todos los resultados del estudio que se realizó en estos estados sobre prácticas de crianza. Como promotoras debemos adaptarnos a las costumbres de la comunidad para que las familias nos comprendan, pero ¿qué pasa si vemos que no respetan los derechos de los niños? Porque sabemos que hay comunidades, por ejemplo, en las que pues, las niñas no pueden ir a la escuela o hay un tema cultural fuerte. ¿Cómo la promotora puede ayudar? Creo yo que una de las cosas que pueden ayudar a enfrentar este conflicto, porque es un conflicto cultural, ¿sí? Es un conflicto basado en creencias que tienen referentes diferentes. Como les decía yo, hay prácticas que nosotros identificamos como prácticas positivas y prácticas que pueden ser perjudiciales de alguna forma para los niños. Creo yo que ahí necesitamos entablar este diálogo, ¿sí? No es nada más sentarnos y decir lo que yo digo es lo que vale o lo que yo, sino si lo hacemos de esta manera, no va a haber una interlocución real, digamos, ¿no? En cambio, si buscamos este diálogo que es más de tipo, eh, sí, de tipo intercultural, o buscamos este diálogo en donde las dos partes comprendan por qué entonces una práctica se sigue transmitiendo de generación en generación cuando nosotros lo que pensamos es que esa práctica no es benéfica, ¿no? Siempre hay que aludir justo a los derechos universales de los niños, ¿no? Y hacer justo este análisis de la práctica, este análisis en colectivo de la práctica, para que entonces las prácticas que decidamos que necesitan una transformación puedan realizarse a través de este análisis en colectivo. Va otra pregunta, maestra. ¿Qué podemos hacer si vemos que justo estas prácticas de crianza limitan la participación de las niñas y son violentas con ellas? Pues yo creo que todo depende de qué manera trabajemos en los espacios en donde se dan las sesiones. En efecto, muchas de estas prácticas tienen que ver con, o estas prácticas que nosotros identificamos como no tan positivas, tienen que ver con cuestiones de género, ¿sí? Ahí donde podemos reforzar es en trabajos o en reflexiones o en actividades que se hagan para entonces hacer o tener mecanismos que hagan que las madres se den cuenta que entonces estas prácticas tienen un impacto fuerte sobre las niñas, sobre todo, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer todo un recorrido o una serie de mecanismos para que en un momento se desmonten o empiece a moverse algo en estas creencias sobre el papel de la mujer o el papel de las niñas frente a esto, ¿no? ¿Cómo podemos impulsar, maestra, que los papás vean que es bueno hablarle en la lengua materna a sus hijos? ¿Cómo podemos impulsar esto? Uy, hay muchas formas, ¿eh? Decía yo, por ejemplo, en la presentación, que una de ellas es justo platicar con los papás en las fortalezas que tienen los niños que son bilingües, ¿sí? Es decir, los niños bilingües, como mencionaba yo en la presentación, tienen la capacidad de convivir y de estar funcionando a partir de dos sistemas lingüísticos diferentes. Y entonces esta parte hace que cognitivamente estén muy fortalecidos, es decir, tienen estrategias, digamos, tienen más estrategias que un monolingüe, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que podrían hacerse para fomentar la lengua indígena es justo
buscar ambientes en donde se hable la lengua y que el niño esté en contacto siempre con la lengua indígena. Los padres muchas veces tienen como como este miedo de seguir hablándoles en la lengua por razones justas que ya hemos mencionado, pero muchas veces para fortalecer esto se puede hablar de, por ejemplo, hacer algunos ejercicios para que se den cuenta los padres que la lengua es tan compleja como otras, ¿no? Como otras que ellos consideran que son lenguas de poder, digamos, ¿no? Hay un sinfín de cosas que se pueden hacer. Yo recomendaría que se les hable todo el tiempo en la lengua, que busquen que las personas que hablan la lengua, como los abuelos o las personas que también les hablen en la lengua. Perfecto. ¿Cómo podemos involucrar a los papás en el tema de la crianza? Bueno, fíjense que de eso se ha hablado mucho, ¿eh? Y una de las cosas que hacen las compañeras que están en el equipo de educación inicial a nivel nacional, digamos, en las oficinas centrales, yo he visto su trabajo de cerca y es justo toda esta discusión que hay sobre involucrar a los padres en estas prácticas, ¿no? Justo en el libro que les enseñé, en este análisis y propuestas para el fortalecimiento del programa de educación inicial, si ustedes lo revisan, es un libro que supongo que está en línea, pero si ustedes lo revisan, vienen varios momentos en los que se cuestionan qué hacer con la participación de los padres. En efecto, hay lugares en donde los padres no participan porque ni ellos creen que les corresponde ese papel, ni las madres tampoco creen que los hombres tengan que estar ahí participando con ellos, ¿no? En la experiencia que yo he tenido o la cercanía que he tenido con este tipo de de situaciones, es que los padres llegan a participar si uno está constantemente invitándolos, ¿no? Es decir, llega un momento en que les empieza a aparecer que entonces sí tienen un lugar ahí, en donde las mamás también empiezan a involucrarlos en ciertas tareas que normalmente no están hechas para, o no, se piensa que no están hechas para ellos, ¿no? Maestra, ahí es un tema cultural en el que tenemos que empezar a cambiar pues estos paradigmas de que los hombres no pueden involucrarse en la crianza, ¿no? Leí algunos comentarios de las promotoras que decían, bueno, es que de repente ver a papá cantando una canción, ¿no? O un arrullo, se ve hasta raro, pero es porque no lo hemos hecho como una práctica del día a día. Exactamente, porque no es una acción que normalmente en muchas comunidades, ¿sí? Se le otorgue al hombre. Ujú. Entonces, justo es una cuestión cultural y son cuestiones culturales que, así como hay prácticas de crianza que vienen de las culturas, digamos, originarias y tienen que rescatarse y tienen que promoverse, también esta cuestión de los padres involucrándose en la crianza de sus niños debe todo el tiempo de ser una de las cosas que rigen el trabajo de la promotora, ¿no? Lograr, no imponer, porque entonces ya no nos funciona, sino poco a poco estar tratando de que estén participando, hablar con ellos, platicar y cosas así, pues. ¿Cómo se puede diferenciar una práctica de crianza de una pauta de crianza? Bueno, decía yo que, digamos que las pautas son todas aquellas como normas, ¿sí? O recomendaciones o conductas, ¿sí? Que una comunidad de personas o un grupo de personas, ¿sí? Establece a partir de ciertos indicadores culturales que ellos mismos deciden, ¿sí? La manera en que se concretan esas pautas es la forma, ¿sí? En que aparecen las prácticas de crianza, es decir, lo que se hace concretamente a partir de esas pautas que entre todos se decidió, o que es un colectivo, un constructo social colectivo. Perfecto. Esta pregunta se parece un poco, pero la quiero leer porque nuestras promotoras siempre me dicen, ¿por qué escoges las preguntas? Entonces la voy a leer, aunque creo que ya más o menos la contestaste, maestra. Hay en la localidad de esta promotora, me dicen, hablan lengua indígena, sin embargo, les apena transmitirlo a sus nietos e hijos. ¿Qué podemos hacer como promotoras para que las
para convencer de que no es un tema de pena ni de rezago hablar la lengua materna? No, en primera lo que es un tema de derecho también, ¿no? Sí, ahí todos tenemos el derecho a hablar nuestra lengua materna y en este sentido hay una cosa que yo quisiera recalcar mucho, que justo decía yo en la plática que en este periodo de, digamos, de crianza, en lo que constituye la educación inicial, el niño o la niña, pues, es en donde se define la lengua materna que va a tener. Por eso es importantísimo que los niños estén en contacto con la lengua materna que tienen sus padres. Ahora, ¿cómo podemos nosotros incentivar a esos padres para que hablen estas lenguas o para que no dejen de hablarles en estas lenguas? Pues es justo fortaleciendo justo eh, estas concepciones que tienen negativas, o más bien no fortaleciendo, estoy diciendo mal las cosas, fortalecer justo el potencial que puede tener una lengua indígena, ¿sí? Es decir, viendo sus características, viendo la complejidad de las lenguas, eh, para que entonces los papás empiecen a desmontar estas ideas o creencias de que la lengua no vale o que la lengua este, no es funcional, que no les va a servir o solo les va a traer dolor y sufrimiento, ¿sí? Sino al contrario, fortalecerlos desde el lado de que ya dijimos la parte cognitiva, que los fortalece, porque los fortalece al tener estos dos sistemas trabajando, pero también toda esta cuestión que tiene que ver en relación con su lengua y lo que trae toda su lengua con ellos, ¿sí? Es decir, una visión propia de cierta cultura. Maestra, una última pregunta. Cuando una mamá es tímida y no quiere compartir, bueno, hay más preguntas, perdón. Cuando una mamá es tímida y no quiere compartir su experiencia de crianza, por miedo a que la juzguen, tal vez lo estoy haciendo mal, entonces no comparto mi experiencia de crianza, ¿cómo podemos hacer para mejorar su práctica si no nos dice todo o le da pena decirnos cómo está criando a su hijo? Sí, creo que es cuestión un poco de identificar cuáles son también las características que tienen las mamás en las sesiones a donde se acuden, ¿no? En efecto, hay muchos tipos de personalidades o hay muchos tipos de, incluso de actitudes que tienen y que muchas veces están justo integradas en esta cuestión cultural. Yo la recomendación que haría es que eh, demos el tiempo necesario, ¿sí? Para que entonces ellas empiecen a acostumbrarse, que ellas empiecen a sentirse con la confianza de empezar a hablar, no dándoles, si nosotros sabemos que les cuesta participar, entonces dejemos que estén y poco a poco empecemos a involucrarlas un poco más. Yo he visto que a veces funciona eso y poco a poco se van integrando y van empezando a hablar. Es un poco lo que hablaba yo con estas culturas que dan importancia al silencio, ¿no? Después de un tiempo no es que entonces no hablen, ¿no? Después de un tiempo empiezan a participar o esto ocurrió, por ejemplo, en Chihuahua, que es una de estas prácticas de allá de los rarámuris. Eh, Poco a poco ellos empiezan a interactuar de manera mucho más sencilla, ¿no? Muy bien, una última pregunta que me parece relevante. Bueno, hay muchas preguntas, pero ¿qué se puede hacer si por creencias religiosas los padres no quieren atender médicamente a un niño y ponen en peligro su vida? Pues, son cuestiones muy complejas, muy complejas, porque por un lado está toda esta cuestión que yo les decía de respetar su identidad cultural y todas estas cuestiones, pero por otro lado está la cuestión de respetar los derechos universales de los niños. Y ahí, justo, eh, está involucrada los temas de salud, por ejemplo. Entonces, buscaríamos primero este diálogo si es que en estas comunidades, si es que ocurre en una comunidad indígena, primero el diálogo que hay con los que son los médicos tradicionales o los que son las personas que son em, autoridades en las comunidades, ¿no? Entablar un diálogo y empezar a ver eh, de qué forma podemos nosotros lograr que el niño tenga otro tipo de atención, ¿sí?
no se me ocurre, hay lugares en donde de plano deciden que no, siempre hay que apelar a los derechos de los niños, ¿no? Entre Muy los bien, maestra, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y por platicar con nuestros promotores y nuestras promotoras. pues espero que sea útil lo que platiqué en esta hora que estuvimos juntos y les agradezco mucho a todos. Saludo a todos y los agradezco mucho. Gracias, maestra, que tengas excelente día. Gracias.